En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 7 minutitos de las 13 de hoy, lunes 18 de julio de 2022. Un día frío para mí, para alguna gente solamente es una mañana o un día fresco, dependiendo de cómo a uno le toque. José Mago, ¿te gusta este clima o no? Más o menos, ¿no? Y bueno, le digo a Alfredo que me está haciendo algunos gestos ahí que no estoy entendiendo muy bien, pero bueno, hola Alfredo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Prince, ¿cómo estás? O sea que, vos estás muy abrigado, parece que venías del polo. Y eso me pasa, que acá hacía frío, ¿verdad? Pero acá en la cabina no hace frío. Eso sí, pues estamos como ¿Cómo está afuera la temperatura, Prince? Acá yo veo 17 grados en la tele, así que en el televisor no sé si marca eso, pero imagino que está en esa temperatura, pero igual podemos después revisar qué nos dice la Dirección de Meteorología, ¿verdad? Totalmente, Prince, totalmente. Bueno, ¿Y todo bien? Todo bien, estamos muy bien aquí, empezando la semana, avanzando rápidamente julio, y ya nos quedan pocos meses para terminar el año 2022, hay muchas novedades a nivel internacional, nacional, y ya no quiero dar más introducción a nuestro tema porque ya le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado Alfredo, ¿te parece? Me parece muy bien, Prince. Hoy tenemos la suerte, la dicha, la alegría de volver a contar con nuestro querido amigo, el ingeniero agrónomo Martín María Cubilla. Así es, yo lo puedo presentar como si fuera la primera vez porque aparece después de un buen tiempo. Híjale, no acordábamos más de... Yo de hecho casi me olvido de su apellido, pero ahora dijiste Cubilla, entonces me acordé. Cubilla, famoso, sí. el hijo del famoso ingeniero Balique. Saludos entonces al señor también. Estamos con Martín María Cubilla Andrada, él es ingeniero agrónomo y máster en biodinámica y manejo de suelos por la Universidad Federal de Santa María, Río Grande del Sur, Brasil, director general de la consultora Nuestro Suelo y también presidente de la Federación Paraguaya de Siembra Directa para una Agricultura Sustentable, FEPASIDIAS. ¿Cómo estás, Martín? Tanto tiempo. ¿Verdad que sí, Prince? ¿Cómo estás, Pope? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente, un cordial saludo a toda la audiencia y como siempre un placer estar con ustedes dos. Igualmente, después de mucho viniste, Martín. Después de mucho. 2 meses por ahí, ¿verdad? Aprox. Sí, siempre se le presentaba, estaba ya ahí entrando en cabina y se le presentaba. Pero una vez pasó que se quedó en el Chaco. Recuerdo. Él tenía previsto, creo que era así, sí, Martín, ¿verdad? Tenía previsto mismo venir y bueno, no sé si hubo lluvia. Lluvia, sí, exactamente. Sí, se quedó. Que ganó por el Chaco. Pero bueno, estamos acá, estamos bien. Está bien, lo importante es que está sentado ahora. Es un tema que nunca, todavía no tratamos. Que la potencialidad del Chaco. Sí, la revolución agrícola que el Chaco puede presentar. Leía la otra vez algodón en el Chaco, Martín. Sí. Qué locura, ¿eh? Para eso vamos a dejar como un capítulo aparte, ¿te parece? Sí, un capítulo aparte, sí. Ya termina, Martín. Me sacás el esquema, te dice Martín. Bueno, ¿qué te parece si ya empezamos, Alfredo, Martín, el tema que nos trae hoy? Sí, quisiera empezar, como siempre, bueno, la idea de aprovechar a Martín que está con nosotros, debido a que Martín, bueno, aparte de toda la experiencia que él tiene, trabaja muy de cerca con los productores. Y una cosa es la comercialización, ¿verdad? La economía que hay detrás. No obstante, digamos, gran parte de esa economía se sustenta en la producción. Y esa producción cuenta con tantas variables que la gente del campo sabe, ¿verdad? Lo que es trabajar, digamos, la famosa frase, trabajar a cielo abierto. Donde prácticamente el control, digamos, de ese cielo abierto es casi nulo. Estamos a la providencia, como se dice así, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, hay algunos factores que podemos hacer así rapidito, un repaso internacional, Prince. Hace más de 2 semanas que los precios, sobre todo los 3 commodities principales, los cuales también Paraguay participa de manera muy, muy activa como productor y exportador, que es la soja, el maíz y el trigo, cayeron en sus precios respectivos de Chicago. Han tenido caídas bastante importantes, ¿verdad? Y esto, bueno, así de manera resumida, esto en gran medida se debe
en primer lugar a todo lo que está pasando en China. Como venimos comentando en el programa, China tiene prácticamente el mes de marzo bastantes brotes de COVID. Estos brotes no paran, surgen nuevos aumentos sustanciales, digamos, en la población, y China tiene una política de COVID cero. Básicamente ese encierro, y ese encierro, ¿qué pasa? Afecta el consumo. De hecho, en el último reporte del WASDE, del USDA, del Departamento de Agricultura americano, que hace estimaciones de la oferta y la demanda mundial, estimaron que China estaría importando 2 millones de toneladas menos. Ellos calculan alrededor de 90. Siempre hay un poco de diferencia con lo que también dice la aduana china. No, totalmente. En el 2021 China llegó a importar cerca de 100 millones de toneladas de soja. El WASDE estima que, o sea, de 94 le bajó a 90 un poco, o sea, 92 no a 90, le va bajando 2 millones cada mes que está pasando. Y obviamente eso es uno de los puntos que afecta, pero sobre todo, uno de los puntos importantes es en gran medida que el mercado siente que se avisora una recesión, sobre todo en las economías más importantes, en Europa, donde directamente le afecta todo el desenlace de la guerra, y por otro lado, digamos, también en los Estados Unidos, con estos fuertes, digamos, números de inflación que permiten, digamos, o que obligan, podemos decir, a los bancos centrales a tomar, digamos, medidas más restrictivas en competencia monetaria, y eso obviamente termina afectando después el desempeño económico. ¿Y por qué? Porque para que el oyente sepa, y en gran medida porque si la economía entra en recesiones, probablemente haya mayores desempleos. Con mayor desempleo la gente tiene menos ingresos, y esos ingresos terminan repercutiendo en el consumo. Por ejemplo, carne vacuna, carne porcina, carne aviar, donde son, digamos, alimentos que se basan en gran medida en la alimentación de maíz, soja, etcétera. Entonces, el factor, digamos, del mercado sentía una recesión. Había un mercado especulativo de gente que apostaba mucho a estos mercados, los futuros, los contratos de esto. Hoy se están mudando y diversificando un poco también, digamos, porque digo, los fundamentos de la oferta y la demanda siguen mostrando, digamos, que los precios tendrían que seguir altos, ¿verdad? En gran medida, digamos, esta caída de los precios se debe más bien a que también hay este movimiento financiero donde la gente ha ido diversificando, aprovechando que los rendimientos de bonos soberanos, por ejemplo, de ciertos países están subiendo, y bueno, tratar de ganar también rentabilidad en estos tipos de activos. Entonces, haciendo esa bajada, en gran medida recordar a la audiencia, en la zona norte hoy se están desarrollando las campañas importantes en China, Estados Unidos, en Europa, digamos, de maíz, sobre todo maíz, soja en los Estados Unidos, trigo. Hay fuertes olas de calor, estamos viendo que hay incendios por todas partes. El calor está afectando el desempeño de estos cultivos que deberían ser cosechados alrededor de septiembre, octubre, a más tardar. Y están apareciendo nuevas plagas. Todo ese fenómeno que hablamos del clima es un poco lo que Martín nos va a explicar, porque si aterrizamos nosotros acá en Paraguay, nosotros hemos tenido una campaña muy buena de la safriña en la soja y la safriña en el maíz. ¿Es así, Martín? Es así en líneas generales, podemos decir, porque tuvimos una zafra muy mala, la peor de la historia, que ya hemos hablado un poco acá en el programa. Pero que siempre es importante recordar, Martín. ¿verdad? Sí. Es bien sabido, bueno, los datos, sí, la campaña, la peor de la historia que se siembra soja en Paraguay, que se produce esta oleaginosa. La pérdida fue casi el 70, ¿verdad? El 70%. El rendimiento promedio estuvo abajo los 1.000 kilos por hectárea. 980, sí, que el que publicó la UGP, el envío. Realmente con lo último que teníamos eran 2.600.000, 2.700, son 50, 60% menos, es mucho, ¿verdad? Es muchísimo respecto a la merma de producción nacional. Y eso evidentemente estamos sintiendo más que nunca cada día que pasa en la economía. En el campo prácticamente no hay movilización de
venta, de compras, de insumos está muy grave, ¿verdad? Todavía estamos sintiendo eso y quién sabe hasta cuándo se va a sentir. Porque, perdón Martín, el punto de equilibrio para la audiencia estimada por los precios y los costos que un poco se estaban dando en ese momento Sí. era de 1.800, digamos, Kilos por hectárea. por hectárea. Sí, Cuando o sea que exacto. O sea, que la pérdida para el productor. El productor perdió como loco, digamos. Sí. Y claro, y como consecuentemente el país, ¿verdad? O sea, así mismo. Entonces, eso felizmente vino la safriña, la que estaba comentando, decimos que fue muy buena. Hubieron rindes de justamente de 2.000 kilos de safriña, ¿verdad? Que no es la época ideal de producción de soja. Normalmente se hace para producción de semillas cuando durante o sea, los años normales, digamos. No es una práctica tampoco usual y tampoco recomendada en gran escala, entrando por el tema, pensando en lo que es el suelo, la sanidad del suelo, la rotación de los cultivos, lo que sería también la cuestión de plagas y de enfermedades. Pero se hace dentro de un plan de rotación, por supuesto, hacer, por ejemplo, después de un maíz zafra o hacer una safriña de soja para producción de semillas y para multiplicar semillas, es muy importante y tiene su retorno económico también importante. O sea, Martín, perdón, si yo hago soja zafra y después soja safriña, por más que cuide mucho la fertilización del suelo, igual impacta, ¿verdad? Impacta, si hacemos siempre... O sea, si hacemos, o mejor dicho, varios, 2, 3 zafras, digamos, seguidas, ya vemos, ya el balance del carbono, de la materia orgánica es negativo, ¿verdad? Entonces tiene un impacto importante en lo que le decía, ¿verdad? La sanidad o la salud del suelo, ¿verdad? El ir construyendo la materia orgánica. Romper el ciclo de plagas y enfermedades, muy importante. Entonces es con lo que... La práctica es normalmente soja, safriña de maíz o trigo o abonos verdes como cultivo de cobertura y se sigue la sucesión de la producción de estos cultivos. El maíz safriña también fue bueno, fue muy bueno. Hubieron problemas en lugares donde del clima nuevamente, principalmente en épocas de estadio ya avanzados como pre-cosecha, mucha humedad, cielo nublado muchos días. También pasó eso con la soja. Hubo problemas de enfermedades importantes en el maíz en diferentes regiones, hablando en el sur principalmente, donde hubo, por ejemplo, hubieron heladas. La planta se sintió más debilitada y hubo zonificación de enfermedades, o sea, tuvimos infección de ciertos hongos. Increíble, o sea, como al revés de los Estados Unidos, un gran calor le está trayendo plagas nuevas. Ajá. Y acá la helada también está ocasionando problemas. Y hay que tener mucho cuidado para lo que tenemos de trigo, porque estas enfermedades también pueden infectar el trigo. Entonces el trigo viene bien, felizmente viene muy bien, pero no hay que descuidar lo que sería la prevención y control de enfermedades, plagas por supuesto, ¿verdad? ¿Qué tipo de plagas son? Perdón la especificación, Martín, y entendamos, Fusarium, Giberella, son hongos, ¿verdad? Digamos, lo que esto que la agarra, que están los inóculos, están en el aire, ¿verdad? Entonces se pueden fácilmente ser transportados por el viento, digamos, y infectados en los cultivos de trigo. ¿Esto es atípico o suele pasar? Mira, suele pasar, pero fue más fuerte ahora. Se registró mayor número de casos, ¿verdad? Martín. En este periodo. La safriña también de soja, el tema de la roya también apareció. Hay lugares donde se perdieron parcelas, ¿verdad? Estábamos comentando justamente. Perdón, Martín, ¿qué es la roya? La roya es un hongo, es una Phacospora pachyrhisi, el nombre científico. Es un hongo altamente destructivo. El roya es una de las enfermedades más, la roya asiática, ¿verdad? Justamente es la enfermedad más, digamos, severa y que ocasiona más daño en la soja.
Esta fue en América Latina, fue encontrada en Paraguay, justamente ya esos los años 90. El ingeniero, amigo, colega Wilfrido Morel fue que identificó la rodilla asiática. Estaba trabajando, me acuerdo, con la gente en Brapa en ese entonces. Pero hoy tenemos, por supuesto, felizmente hay fungicidas que controlan muy bien el tema de la rotación de cultivo, hay materiales, genética también que ya hay resistencia. Semillas más resistentes Sí. a la... Pero de todas maneras es una enfermedad muy, ¿cómo les puedo decir? Es una de las peores enfermedades que tenemos hoy La producción para la sojera. producción sojera. En líneas generales, sí, vamos a decir que fue bueno. El maíz también aprovechó mucho la parte de la fertilidad de suelo que había dejado, digamos, la soja, ya teniendo la soja zafra, teniendo poco o baja cosecha. Entonces la exportación del suelo, la exportación, digamos, lo que sustrae el cultivo, ¿verdad?, de soja en este caso, no fue mucho. Entonces el maíz aprovechó esa fertilidad, ese fertilizante que fue realizada, digamos, la fertilización que fue realizada en la soja, ¿verdad? O sea, básicamente, digamos, en ese mes de diciembre, que prácticamente no llovió 15 Sí. milímetros al final del mes, Sí. y la plantación de la soja, digamos, iba muriendo, eso, digamos, quedó igual en el suelo. Quedó en el suelo y el maíz eso fue una de las grandes, que también para el productor, Porque no felizmente, tenía plata, el claro, productor perdió plata sí. y Entonces eso fue uno de los claros. Y ahí vinieron buenas lluvias a partir de eso, digamos. Hubo casos, verdad que sí, que se sembró con suelo un poco seco, altas temperaturas, esos maíces más temprano de enero. Pero después tuvimos no hubo falta de agua tanto para el maíz como la soja, hablando de safriña, ¿verdad? Hablando de la época a partir de enero, mediados de enero en adelante, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces esta es la época que se producen estos cultivos, ¿verdad?, de comerciales. Así que, bueno, felizmente de todo. Hay interesante eso, es porque hubieron rendimientos de 2.000 kilos para la soja. Para la soja, hablando de soja. Soja safriña. Soja safriña. Fíjate, fue el doble de lo que es la zafra. Hubieron productores que han sacado 2.800, 3.500 kilos, inclusive, y eso es muy bueno. Ahora lo que me preocupa es el tema que estabas comentando recién, ¿verdad? El tema de los precios, ¿verdad? Bueno, estos productores normalmente ya que han hecho safriña, tanto para soja, maíz, ya tenían los precios, o mejor dicho, el producto vendido, comprometido. Pero de todas maneras, hay todavía algunos, ¿verdad?, que van a ciertamente sentir esta disminución de precio, ¿verdad? Sí, quizás le puedo leer a la audiencia. Sería bueno. Estaba 2 semanas atrás, por decirle el caso de la soja, 640, en niveles muy altos, ¿verdad? Sí. $640 la tonelada. Cerró el día viernes cerca de 560, o sea, estamos hablando viernes, ¿qué Sí. pasó? Eso en cuanto a la soja, $90. por ahí, en 2 semanas, ¿verdad? Picada. El trigo al mes del inicio de la guerra tuvo 470, 475. Ese fue el momento álgido, ¿verdad? Pero, digamos, hoy ya se fue normalizando y cerró el día viernes en 297. A la gran 7, bajó muchísimo. Bajó mucho. Vamos a compartir este gráfico, lo puedo compartir en Twitter a la gente. Así es. Y en el caso, digamos, del maíz, que venía también con precios muy buenos, $316 la tonelada, prácticamente un mes atrás, cerró, digamos, el día viernes en 230. El maíz estábamos con 6.000 kilos, 7.000 kilos, grano húmedo, seco, perdón. Grano húmedo, grano seco sería el 14%, ya para comercializar seco, y granos húmedos que estaban cosechando 9.500, 10.000 kilos algunos productores. ¿Qué significa grano seco? Grano seco es que está seco el grano directamente para exportar, para el silo, todo. Y el grano húmedo normalmente se hace para alimentación animal, que está con 30-35% de humedad el grano. Se cosecha más húmedo. Se cosecha más húmedo, y eso también para la ración de balanceado y todo más. A propósito se cosecha más húmedo. Sí.
para normalmente... ¿Eso siempre es consumo local o también se exporta? También más es local, pero también se hace una comercialización ahí, pero digamos a nivel regional, ¿verdad? Entiendo. O sea, los rendimientos son buenos. La calidad... 8.000, 9.000 estamos cerca de muy bueno. Estados Unidos, que es el que más tiene. En promedio tienen 12.000 kilos, Sí. 13.000 incluso a veces Sí. kilos por hectárea. Nosotros es 8.000, 9.000. Freeland, por ejemplo, ahora estaba justamente con el ingeniero Richard Fass, estábamos charlando un poco, la región de Friesland, ahí de lo que es San Pedro, tuvieron excelentes resultados tanto de soja como de maíz, porque no tuvieron, ellos ahí puntualmente en esa zona no tuvieron problemas con exceso de humedad, no tuvieron problemas con días nublados, no tuvieron tampoco heladas. Exceso de humedad que se dio para el momento de la cosecha en ambos cultivos, para lo que es Alto Paraná, Itapúa, un poco de Canindeyú y algunos que otros lugares, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, ellos tuvieron 6.000 kilos de maíz seco, que es muy buen rendimiento, cuando nuestro promedio nacional creo que está alrededor de 4.500 kilos, 4.500. Y soja también muy buena, bueno, 2.500, 3.000, entre 2.000 a 3.000, dependiendo del productor, pero lo que sí me decía que la calidad que como va a ser todo comercializada para semilla, estaba excelente, sin ninguna... La calidad estaba muy calidad buena. excelente. Y eso es muy bueno, porque lo que nosotros vamos a necesitar y mucho ahora va a ser... y no vamos yo creo que hoy no vamos a tener problemas, creemos, ¿verdad? Digamos, con lo que es semilla para la zafra de soja, que ya está en puertas. Nosotros salimos en el último reporte, el 12 de julio del USDA, del UASDE. Ajá. Salió Paraguay, superando cifras récord, 5 millones de toneladas, según las estimaciones que yo hablaba. Ahí está, qué maravilla, no sabía eso, qué bueno. Así que Paraguay sale mencionado ahí, Mira, en el bueno, mundo. espectacular. No siempre sale Porque- Paraguay. No, porque No sé. maíz nosotros somos muy Sí. pequeños. Hablaba nomás de que, porque el maíz, por ejemplo, la producción fue mermada, sobre todo en la Unión Europea, por estas altas temperaturas, Ucrania por todos los problemas que está teniendo, y Rusia, ¿verdad? Sí. Y ahí destacábamos que Paraguay tuvo cosecha récord, digamos, en la safriña. La zafriña. Eso está bueno porque Ya la región fue muy aparecimos- afectada. La región no solo Paraguay, sino que el Brasil. Estoy ahora justo estuve por Brasil hace unos días. Tuvimos un encuentro nacional de siembra directa y brasilero y el primer encuentro mundial. Fue una semana intensa, fueron más de 850 personas y tuvieron problemas muy serios también con la sequía. Y consecuentemente problemas, por supuesto, de semillas de soja, ¿verdad? O sea que digo, también entonces, qué bueno, buena noticia eso para los productores, porque realmente estamos pasando un momento muy difícil de lo que es la parte del sector, ¿verdad? Productivo. El impacto fue grave de la sequía, la última, ¿verdad? 30 minutos pasaron de las 13. 30. Yo sé, sí, Yo yo sé tenía que tenés mil una serie de preguntas. preguntas igual que yo, Alfredo, pero tenemos que cumplir con la pausa ahora, Josema. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Pasaron 33 minutos de las 13 de hoy, lunes 18 de julio de 2022, y estamos con Martín María Cubilla Andrada. Él es director general de la consultora Nuestro Suelo y también presidente de la Federación Paraguaya de Siembra Directa para una Agricultura Sustentable, FEPASIRIAS, hablándonos sobre el desarrollo de la campaña, de las campañas, Sí, podemos decir de estamos las hablando de campañas todos. agrícolas. Estamos hablando de soja, trigo, maíz. Estamos hablando del salto que dio después de una mala zafra, Qué vamos a decir. bendición, la verdad, che. Y hay que aclarar igualmente que la situación del sector productivo, con la importante caída que tuvo en la zafra 2021-2022, no termina por recuperar, por más que tengamos buenos números actualmente, Martín, en el sentido de esta, vamos a decir, zafriña, que como bien ya explicabas, da buenos resultados porque el clima de alguna manera acompañó, pero el sector sigue comprometido porque evidentemente una inversión impresionante con perspectivas importantes que se tenía para la campaña agrícola. Y ahí, Martín, Así mismo, Luis. nosotros estábamos en el bloque anterior para que la audiencia nomás siga y valore un poco lo que se produce en el campo paraguayo, ¿verdad?
prácticamente el productor que termina su soja zafra de verano, septiembre, enero, ponele, ¿verdad? Que le fue mal, muy mal por todo este efecto de la sequía que hablábamos, plantó soja, por ejemplo, otra vez. Y ese que plantó soja y que cosechó a finales finales de mayo, primera quincena de junio, ese productor en su mismo suelo vuelve a plantar, por ejemplo, trigo. Puede. ¿Quién es el que planta trigo? Puede, sí. Los trigueros, bueno, el departamento de triguero ahí está Púa, por excelencia. Después viene el sur de Alto Paraná y se siembra trigo en Caguazú, muchísimo trigo también, por supuesto. Y bueno, hoy tenemos variedades también ya para San Pedro, tenemos para el Chaco. Pero sí, la fecha de siembra del trigo, mayo. El trigo inclusive se atrasó un poco la siembra este año porque no paraban las lluvias. Al revés, sí, por muchas lluvias no se podía sembrar y consecuentemente no se podía cosechar lo que se tenía ya para cosechar, ¿verdad? Y se atrasó, pero dentro de la ventana, vamos a decirle dentro de la ventana se atrasó. En el sur empieza un poco más, a partir del 15, 20 de abril va hasta fines de mayo, ¿verdad? Dependiendo de la zona específicamente hablando. Pero sí, en esa línea sí. Y eso nosotros tenemos ese privilegio en Paraguay de poder hacer tantos cultivos querramos producir. Y eso va dentro del sistema de producción y una tecnología que nosotros empujamos mucho es el sistema de siembra directa, que es justamente no dejar el suelo en ningún momento produciendo, no dejar el suelo en ningún momento descubierto, y sea cultivo comercial o sean cultivos de servicio o abonos verdes como plantas de cobertura, que cada vez se está estudiando más y cada vez se está viendo que tienen efectos demasiado positivos para la sanidad, para la salud del suelo, que eso se refleja directamente en lo que es menos uso de insumos o maximizar o utilizar de la mejor manera, y sobre todo menos presiones de enfermedades, de plagas, de malezas también, y inclusive de lo que respecta a la fertilidad, a los nutrientes del suelo. Entonces es un mundo digamos que no es nuevo, pero necesitamos conocer más y mejor, ¿verdad? Y en esa línea aprovecho, Prince, Pope, que les comentaba que estuvimos, ahora fue un grupo que nos fuimos a Brasil a participar de este primer Congreso Mundial de Siembra Directa que se realiza, y también el brasilero que se realizó. Paraguay tuvo una fuerte participación en este evento. El evento fue casi de 900 personas, como investigadores, productores. ¿En qué ciudad fue, Martín? Fue en Foz, fue Iguazú. Muy bueno, con días de campo. Y reunió a mucha gente de todo el mundo. Más de 11 países. 11 países estuvieron presentes. Tuvimos también reuniones de CAPA, que estoy como vicepresidente, que es la Confederación de la Confederación de las Asociaciones Americanas para una Agricultura Sustentable, que nos engloba a las federaciones de siembra directa de América, de México, de Brasil, Argentina, de Uruguay y nosotros. Ahora estamos realizando nuestro encuentro nacional de siembra directa, que vamos a llevar a cabo en Friesland el día 3, 4 y 5 de agosto. Justamente, eso es en San Pedro, eso ¿verdad? en San Pedro, el departamento de San Pedro. Dentro de 15 días exactamente va a empezar nuestro evento, donde vamos a estar tocando estos temas de extremada importancia para el sistema de producción. Un dato interesante que más bien para que conozca la audiencia un poco de cómo repercute o qué impacto tiene un suelo bien manejado, que un productor trabaje en esta línea de rotación de cultivos, la cobertura permanente del suelo,
y olvidemos, ¿no? Por supuesto, de remover el suelo. Eso es algo que... El famoso arado. El famoso arado ya tiene que no, pero ese, en los libros del colegio, lo mismo que ve el arado. El arado, claro. Y eso es... El arado para empezar, se prepara bien el suelo, después nunca más se tiene que colocar en el museo ya, para que nunca más tocar. Tiene que ser así, porque porque nosotros al usar el arado, estamos dejando el suelo expuesto. Y al tener el suelo expuesto a una intensa lluvia, el impacto que tiene la gota sobre el suelo, la desagregación que ocurre en el suelo, al desagregarse el suelo y después al transportarse, y la erosión y la pérdida es abismal. O sea, la biodiversidad. Se pierde la biodiversidad, se pierde materia orgánica, nutrientes, se pierde el suelo, por supuesto que se está yéndose y se contamina, porque eso, toda erosión, toda agua que nosotros vemos en algún lugar va y para. ¿Correcto? O sea, claro, va a parar en algún río, el río va a parar en el mar, pero es un problema de la contaminación de los embalses, es muy importante. Eso que dice Martín, yo me acuerdo de los 8 o 9 años, ¿viste? Cruzar a Foz, por ejemplo. Sí. El río Paraná era... O veías rojo. El color, el óxido de hierro de los suelos nuestros de Alto Paraná. La siembra directa generó... Sí. La siembra directa exactamente, la siembra directa controló. Antes de profundizar en el tema del Congreso, me parece sumamente interesante. A mí me gustaría hacer un pequeño aterrizaje de la siembra directa, porque hay mucha gente que ¿qué es la siembra directa? Claro, que desconoce. Pero puedo terminar con mi color del río, Prince. Y dijiste que era rojo. Antes era rojo y ahora se ve más azul verdoso, ¿verdad, Martín? Sí, así mismo. Y ese es gracias a la siembra directa. Así mismo. Tal cual. ¿Y la siembra directa qué es, verdad? La siembra directa tiene 3 principios clave, que son 3 pilares, que son eliminar la remoción del suelo, lo que es rastra, arado, eso hay que eliminar de la producción. La cobertura permanente del suelo, que sería la piel nuestra, es como que ustedes estén sin piel. Imagínense cuando no tenemos, nos pelamos, el dolor que sentimos. Bueno, el suelo siente lo mismo. Es cobertura permanente del suelo y la rotación de cultivos, la diversificación de los cultivos. Cuanto más cultivos de más especies incorporemos en el sistema de producción, el suelo se va beneficiando a medida cada vez más. ¿Por qué? Porque ahí estamos secuestrando el carbono, estamos incorporando el carbono al suelo a través de la CO2, de la fotosíntesis y la diversificación de raíces. Entonces aumentamos la materia orgánica, cobertura permanente, diversificación, rotación y eliminación de preparación o remoción del suelo. 3 principios del sistema de siembra directa. Y eso hace que nosotros podamos tener mayor rendimiento, hace que nosotros podamos tener mayor seguridad en momentos de sequía, sobre todo, que es lo que... ¿por qué? Porque esa cobertura permanente, esa materia orgánica que ya vas construyendo, conserva mejor la humedad del suelo. Al conservar mejor, tenemos menos evaporación del suelo, tenemos más agua. Entonces, toda la estructura dentro, mirando el suelo, ¿verdad? Si miramos un poco la parte, lo que no se ve, sino que la parte superficial, la estructura del suelo, lo que son los agregados, los microagregados, la parte de lo que sería las galerías biológicas, ¿verdad? Las galerías biológicas. Me sonó el teléfono, Martín. Me sonó el teléfono, me quedé acá. Entonces eso hace que tengamos mayor retención de humedad, mayor disponibilidad de agua y mayor disponibilidad de nutrientes. Consecuentemente, en época de extrema seca o extremo calor, producimos más. Eso es bien visto. Los productores, para cerrar, los productores que practican siembra directa, que están trabajando, que estamos trabajando con ellos, en esta campaña de soja que pasó, ellos tuvieron rendimiento de 1.800 a 2.000 kilos en la zafra. Hicieron una zafriña y sacaron más de 3.500 kilos de soja. Entonces, vemos por el trabajo que se viene haciendo con la siembra directa. Entonces, sacando 2.000 a 2.500 kilos, cuando el promedio nacional fue 997 kilos. Son rey. Y fíjate, pagar el rendimiento, pagar los costos
Pagás los costos, ganás un poco, o empatás o pagás, y después, listo y después tenés tu suelo para sacar otros 3.500 kilos. O sea, ¿de qué se trata? Se trata justamente de construir, de tener un suelo sano, de un suelo, digamos, fuerte, para en momentos como a nosotros mismos, como los humanos. Tenemos que tener salud, alimentarnos bien, hacer ejercicio. O como la oración para el monje. O como la oración para el monje. Entonces, si llega momentos difíciles, vos ya estás, digamos, estás salvado. Martín, no voy a hacer una pregunta para Alfredo. No, es un tema muy interesante. Pero yo quería, muy importante. A ver si me imagino bien, Martín, es así. Vos estás, por ejemplo, cosechando el maíz, ¿verdad? Y entonces al cosechar el maíz, el tallo, la planta, todo eso queda ahí en el suelo y se descompone ahí. Exacto. Mientras vos ya estás sembrando en el mismo momento que cosechaste, por ejemplo, una cobertura de invierno. Exactamente. Hay dos casos ahí del maíz. El maíz, por ejemplo, hay productores que ya siembran el maíz y un cultivo que normalmente es la braquiaria, un pasto intercalar al maíz. Cosecha el maíz, ese tiene un nombre de Sistema Santa Fe. Cosecha el maíz y el pasto aprovecha se compone ese tallo, eso que quedó ahí. Y ya va formando la cobertura vegetal, la cobertura que después va a ser la cobertura para la soja. Entonces, ¿qué quiere decir? O cosechar el maíz, ya sembrar inmediatamente un cultivo de cobertura, abonos verdes, que son inúmeros, y si hablamos de eso y podemos tocar alguno que los beneficios que traen al suelo son extraordinarios, ¿verdad? Entonces vos ya estás preparando justamente esa cobertura para la soja también, de las dos maneras. Y lo importante es no dejar esa ventana, no dejar tiempo sin cultivo. No voy a dejar el suelo descansando. No, el suelo no le gusta descansar. O sea, el suelo lo que quiere es que haya vida, que haya microbiología, que haya esa... Sí. Digo, no, me la tomo primero. Pues. Bueno. Es la justicia. Esperamos, no es por la justicia, no. Ya no te hago preguntas. Esperamos, Prince, sigue, Prince. Prince, sí lo que me diga, Prince. Ya se le pasó. Ya se le pasó. Alfredo. Y no, esto que vos comentás nomás, y que van a tratar en 15 días, ¿eso es un congreso cerrado? No. Yo, por ejemplo, con mi cooperativa, ¿puedo mandarle a alguien representante? Hoy estamos ya con muchos inscritos, felizmente, y hago también un llamado ahí para que se inscriban, porque son cupos limitados que tenemos, el tema estamos organizando para 400 personas. Va a ser un evento, no es un evento chico, es un evento que requiere mucha inversión. Felizmente tenemos mucho apoyo de empresas que nos auspiciantes, ¿verdad? Están auspiciando. ¿Le podemos invitar a la radio? Se le puede invitar sin problema. Son que sin ellas no sería posible. Para inscribirse, pueden hacer su preinscripción, ya se pueden inscribir, pagar y estar inscritos ya al momento. Hoy justamente estuvimos con el ministro esta mañana hablando con él en su gabinete de Agricultura y Ganadería. Tuvimos Santiago Bertoni, cual lo agradezco mucho, siempre apoyando a esta iniciativa. Hablamos del Programa Nacional de Recuperación y Manejo de Suelos también, cual FEPASIA está trabajando con ellos. Inclusive a Rodrigo González en un momento nos voy a invitarle también al presidente del Senade, que van a estar el Senade, y va a estar el Senade también en el encuentro con el programa nacional de recuperación y manejo de suelo, que es siembra directa, ¿verdad? Es capacitación a los pequeños, medianos y grandes productores. Fuerte hacia los pequeños, a la agricultura familiar que vamos a tener. Claro, porque también esto es importante para la agricultura de subsistencia. La absolutamente. Porque la de consumo. Esa es la erosión que hoy, mira, se hicieron muchos trabajos hace ya del año 93 empezó el programa muy fuerte de la GTZ con el ministerio. También con apoyo, después se incorporó Capeco. Papá apoyó muchísimo hasta hoy, ¿verdad? Siguen trabajando. Un grupo que se empezó que inició en esos años con la agricultura familiar. También, por supuesto, los medianos y grandes productores. Por la agricultura familiar se tuvo tan buenos resultados, tantos buenos logros, digamos, con lo que es la incorporación de estos abonos verdes para recuperar esos suelos degradados que no producían más nada.
Eso. Y no sabes lo bueno, los resultados que tuvo esos proyectos. Y eso es lo que queremos seguir siempre haciendo, es la parte de capacitación. Necesitamos mucha capacitación, necesitamos mucha investigación también para poder generar información local, que eso es un capítulo aparte. Pero de todas maneras, de eso se trata este evento, el Encuentro Nacional que le decimos, tiene un carácter de congreso. ¿Y va a ser en Freisland. Mayor información vamos a encontrar en www.fepacidias.org.pi, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar toda la información sobre el encuentro, vamos a encontrar los disertantes, los temas del cual Manuel Ferreira Bruschetti va a ser un disertante, una charla magistral, le llamamos, la cual va a estar Masterclass de 1 hora, sobre la economía, sobre la importancia y lo que tiene, el impacto que tiene la siembra directa en la producción de granos y de carne en Paraguay. Porque el sistema de siembra directa no es solamente granos. Si el sistema de siembra directa, estamos hablando también de tener trabajamos con ganadería y también con el área forestal. O sea, dentro del sistema entra lo que sería la integración agrícola ganadera forestal, silvopastoril. Entonces vamos a tener productores también disertando sobre ese tema, técnicos también hablando sobre esos temas específicos de cómo hacer, qué hacer, cuándo no, qué hay de nuevo, qué se hizo mal, cómo hagamos. Porque, permiso Martín, me imagino nomás en un sistema mixto, Sí. la orina de la vaca, la urea, la bosta, todo se enriquece en un ecosistema. Exacto, eso es un tema que está medido. Eso está medido y estamos midiendo en diferentes ambientes cuál es el impacto que tiene, porque realmente la rotación del pasteo rotativo, por ejemplo, por decirlo, en un cultivo de ACB donde va a ir una soja, toda esa deposición de feces y lo que respecta y lo que citabas, Pope, después va a ser aprovechado de una forma espectacular, digamos así, de una forma mucho va a ser mejor aprovechado por la soja. El suelo se va mejorando de una manera te diría excelente, ¿verdad? Se me fue el término, se quedó enojada Prince conmigo, me preocupa. No, Martín, yo no soy el culpable, señora. Yo levanté primero la mano. No, claro.